Buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días a todos los que se conectan desde América. Vamos a hablar hoy con estos grandes astrólogos, con estos colegas, sobre el astrólogo en el mundo de hoy. ¿En qué ha cambiado nuestra profesión de astrólogos? ¿Cómo ha evolucionado desde la antigüedad? Y después los retos a los que se enfrenta también, y después van a contestar las preguntas que nos dejéis por el chat. Espero que pasemos todos un buen rato charlando de la astrología. Muchas gracias. Empezamos. El tema de hoy, como os he dicho, es el astrólogo en el mundo actual. La astrología, como toda manifestación humana, ya sea cultural, política, social, técnica, científica, responde a la realidad del momento y en cada época los condicionantes son diferentes. Sabemos que la astrología nació con carácter oracular, es decir, adivinatorio, y la astrología tradicional estaba orientada sobre todo a la predicción. Entonces, me gustaría que comentarais ¿cómo veis vosotros la evolución? ¿Cuál es el papel del astrólogo en la antigüedad y cómo ha evolucionado hasta nuestros días? Glenda, ¿podrías empezar tú, por favor? Sí, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo soy Glenda Ferreira, soy médica y astróloga desde hace 30 años, médica desde hace 40. En el auditorio veo a un colega que también estamos cumpliendo 40 años de ser médicos. Entonces, imagínense ustedes todos que en el medioevo, para ser médico, había que ser astrólogo. Y si no se sabía cómo eran los astros y cómo eran las configuraciones, no se podía atender ningún paciente, ni curarlo, ni sanarlo. En este momento, pues obviamente, ser médico y ser astrólogo es incompatible prácticamente porque nosotros estamos formados bajo el método científico y porque la astrología fue excluida de esa discusión con la ilustración. Entonces, en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo grandes cambios, ¿sí? Y se introdujo la astrología de una manera un poco sencilla y simple, ¿no? Con el signo solar en los periódicos y en las revistas para poder comenzar siquiera a hablar del tema. Era considerada superchería, bueno, pero ella logró superar ese oscuro momento y ahora en el siglo XXI yo creo que estamos en un momento espectacular para la astrología. Bueno, yo le cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias, Esmeralda, por estar conmigo, por Muchas arrancar gracias a conmigo ti, y Glenda. ya empezaremos la discusión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Patricia, que nos habla desde Buenos Aires. ¿Qué nos puedes contar, Patricia? Bueno, en la antigüedad el astrólogo era el científico, ¿no? El gran científico de la antigüedad, y era un científico especializado porque solo las grandes personalidades, los reyes, los príncipes, los nobles podían tener el servicio del astrólogo, ¿no? De hecho, participaba el astrólogo en muchas de las decisiones hasta que por una bula papal en el año 1600 la astrología fue sacada de las universidades, y entonces empezó el declive de la astrología, ¿no es cierto? En el siglo XIX, por ejemplo, estábamos hablando del siglo XIX, siglo XX, en el siglo XIX, a fin del siglo XVIII, se realizó uno de los grandes nuevos descubrimientos, ¿no es cierto? Urano, Neptuno y Plutón. Urano se descubrió en 1781, Neptuno en 1846, ¿no es cierto? Entonces, hubo movimientos en la astrología digamos, de innovación, de renovación. También en el siglo XIX se descubren todos los asteroides, y entonces hay como una nueva visión de la astrología, que, claro, determinadas corrientes fueron
ayornando y modificándola. En el siglo XXI, a partir de la conjunción de Júpiter con Saturno, se abre un nuevo, y la astrología fue desprestigiándose y decayendo, ¿no es cierto?, durante todos los siglos pasados, hasta que en el siglo pasado, y fundamentalmente ahora con la conjunción de Júpiter con Saturno, hay un nuevo renacer, un nuevo papel protagónico del astrólogo. La astrología se abrió al mundo y en lugar de caer, otra vez está resucitando. Y frente a eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Hay toda una corriente de revisar toda la astrología desde la antigüedad, es decir, un volver a las fuentes, que eso es importantísimo, y a partir de ahí vamos a ir reconstruyendo todo el aparato, porque hay muchas cosas que se han perdido y que todavía no están en nuestro poder, digamos, en el poder de la astrología. Pero estamos recobrando, reconstruyendo la astrología para, a partir de este siglo XXI, establezcamos el nuevo paradigma astrológico, ¿no es cierto? Comentaba hace un ratito con ustedes, en algún momento algunos astrólogos decían que, bueno, vamos a encontrarnos con una maquinita, poner una monedita y nos va a salir toda la interpretación astrológica que, como contábamos hace un ratito, está desarrollada con el nuevo chat GPT y estas nuevas inteligencias artificiales que van a ser la tónica de la conjunción de Júpiter con Saturno en Acuario, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas gracias, Patricia. La astrología se está popularizando y extendiendo para bien y para mal, porque también, ¿verdad?, en las redes sociales se ve de todo, ¿no? De Se ven todo. muchas cosas. Pero De bueno, todo es cierto que en estos últimos tiempos la astrología está siendo, vamos, está teniendo un impulso muy grande. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Y ahora, Ismael, ¿qué nos cuentas desde Barcelona? Saludos desde Barcelona. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, ¿dónde está la astrología o los astrólogos? El astrólogo en el mundo de hoy. En el A ver mundo qué de nos hoy. cuentas. Sí, mira, yo considero que la astrología, tanto en la antigüedad como ahora, siempre ha estado en un espacio ajeno a la cultura dominante. Es decir, y por varias razones. Primero, porque la astrología tiene un corpus, un cuerpo doctrinal desconocido para la mayoría, que se queda con lo que se divulga de la astrología. Además, es una disciplina que está siempre en una encrucijada entre la experiencia científica, la metafísica, porque no olvidemos que la astrología pretende dar respuestas a las grandes preguntas del ser humano, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y también, en cierto modo, poética. Entonces, podríamos considerar que es una ciencia, porque no desde el punto de vista del concepto de ciencia actual, que aunque muchos no lo sepan, el método científico lo inventaron dos astrólogos, para mal de la ciencia cientificista, que fueron Kepler y Galileo, que en el Renacimiento, separada y a la vez, empezaron a cuantificar. Empezaron a medir y desarrollaron las leyes del movimiento celeste y las leyes del movimiento terrestre. A partir de aquí, la ciencia como corpus no entra en este modelo. Y a mi entender, ninguna disciplina cuyo objeto de estudio sea el ser humano puede ser ciencia, porque un individuo no cabe en una probeta. Un individuo es un hecho más cualitativo que cuantitativo. Y además la astrología tiene pretensiones holísticas, es decir, vemos que todo está, la ley de interconexión a todo nivel, ¿verdad? Y bueno, pero también hay que distinguir, y esto ya lo hizo Dante y Quevedo, poniendo la astrología en el cielo y a los astrólogos en el infierno, ¿verdad? Es decir, tenemos que distinguir siempre qué puede aportar la astrología. Entonces, yo creo que estamos igual que en el medioevo en un sentido social. Es decir, no diré que estamos repudiados ni muchísimo menos, pero no pertenecemos
a la clase que a mucha gente le gustaría pertenecer, a mí en particular no, ¿eh? Pero siempre hemos estado al lado de los poderosos que han usado la astrología en su beneficio, llámese reyes, papas o clases pudientes. Esto no ha cambiado, ni creo que cambie, pero bueno, también es cierto que con Plutón en Capricornio nos esperan unas cuantas sorpresas en este tiempo que va a transitar por ahí, ¿verdad? Pues sí, nos esperan unas cuantas sorpresas, efectivamente. Más que nada porque Acuario rige a los astrólogos, no a la astrología, a los astrólogos. La astrología es un hecho más saturnino, a mi entender. Pues a ver qué hace con los astrólogos en este recorrido. Muchas gracias, Ismael. Robert, ¿estás ahí? Desde Barcelona nos habla Robert también. Sí, por supuesto. ¿Voy con ello? Adelante. Bueno, preguntabas un poco por el astrólogo de la antigüedad, el astrólogo moderno y un poco las diferencias que puede haber entre ellos. Sí. Ya para empezar, el contexto es distinto. Como decía antes Ismael, antes el astrólogo se ocupaba más de las clases pudientes, no venía un usuario normal y corriente del pueblo a preguntarte si le va a dejar la novia o no. O sea, las cuestiones eran más de geopolítica, más de estrategia, más de economía o incluso de medicina, pero también siempre aplicada pues, a unas clases poderosas. Ahora mismo nos encontramos con que tenemos una casuística mucho más amplia y al final el astrólogo, como tiene que tener un abordaje integral, tiene que aprender de economía, tiene que aprender de medicina, tiene que aprender de relaciones personales, tiene que aprender de psicologías, por lo menos si quiere dar un buen asesoramiento. Además de que ya la astrología va más allá de lo meramente predictivo y entra dentro de la parte más de asesoramiento terapéutico, en el sentido de que tú asesoras vitalmente muchas áreas de la vida a un individuo que puede tener todo tipo de problemáticas, y lo interesante es que desde la astrología tienes una mirada más amplia para captar variables que de otro modo serían indescifrables. Así que, siendo la astrología un lenguaje de tiempo, pues está claro que el astrólogo tiene o maneja información privilegiada que es la que tiene que aprender a traducir. En la antigüedad esto en esencia era lo mismo, tal vez pues cambiaba un poco la manera de observar, estaban mucho más conectados con la observación directa del cielo, ahora tenemos programas informáticos, ahora podemos hacer mucha más cantidad de cartas, pero probablemente la mayoría pues tenemos menos destreza a la hora de mirar el cielo e identificar si esa estrella está aquí o está allá, o hacer cálculos simplemente mirando en telescopio. Entre la falta de praxis, la facilidad que tienes informática y la mierda que hay en el cielo, pues realmente se hace difícil muchas veces observar los fenómenos celestes de manera directa. Así que si en algo ha mejorado la astrología es en el acceso al público, y si en algo ha empeorado la astrología es excesivamente, precisamente en eso. Mayor acceso al público también implica mayor banalización, mayor frivolización, mayor cantidad de corrientes donde se hacen afirmaciones difíciles de contrastar y de comprobar, y en definitiva pues hay que separar más el grano de la paja. Así que estamos en un momento muy interesante porque siempre que hay más miradas dentro de un fenómeno podemos sacar más provecho y se puede depurar y conseguir que la práctica de la astrología mejore, y sin embargo también tenemos más desafíos porque precisamente porque hay más miradas también hay más contaminación, hay más ruido y hay que aprender a diferenciarlo. Muchas gracias, Robert. Walter Anilke, desde Puerto Vallarta, nos va a comentar también qué piensa de la evolución de la práctica astrológica y del astrólogo en el mundo de hoy. Walter, ¿estás ahí? Sí, Walter Anilke. Ahorita me están, muy bien. ¿me están escuchando? Sí, sí, Walter, te escuchamos. Adelante. Ok, bueno. Primero, muchas gracias por invitarme al programa. Muy interesante los comentarios de los colegas, estoy totalmente de acuerdo. Yo comencé a estudiar astrología hace 40 años atrás, en los años 80, todavía con maestros que no tenían, que apenas usaban una calculadora a mano, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos que aprender a calcular cartas a mano, leer libros, había pocos libros, se buscaba libros, se intercambiaba, siempre era la búsqueda de los libros, ¿no? Entonces, el tipo de astrología que se desarrolló en cierta gente que necesitaban dominar los cálculos a mano, ¿sí?
Entonces eso ya comenzó a diferenciar que no cualquiera podía decir que es astrólogo. Necesitabas dominar los cálculos, porque yo incluso cuando yo empecé a trabajar como astrólogo aquí en México, yo tenía como 2 o 3 años haciendo el trabajo a mano, a principios de los años 90. Después me compré luego una computadora, ¿no? Pero yo tenía esta experiencia, yo pasé por esto, y algunos colegas míos también, y realmente se puede diferenciar un tipo de astrólogo que ha tenido esa base o otros que no lo han tenido. Muchas veces los de la vieja escuela también pasamos por épocas que tuvimos mucho tiempo para nosotros y pudimos desarrollar y dedicarnos a esto. La vida actual es muy, muy rápido, también es un poco un inconveniente. Entonces, a lo que voy es, finalmente en mi caso, yo me dedico más que nada a las consultas, y en una consulta creo que lo más importante es poder sintonizar con la persona para darle un consejo correcto. Tantos años dando consultas con la persona presente, mis consultas eran más largas, pero creo que más profundas. Hoy día doy consultas por internet, son un poco más cortos, sí. Esto de alguna forma se ha dado, y el contacto, ese contacto con, ¿cómo se llama?, químico, con los auras, ya no existe. Es para mí lo mismo, dando clases, ¿no?, frente a una computadora. Hace poco di una conferencia en portugués, hablando yo, tratando de recordarme del portugués y hablando, eso es como un estrés. Y el contacto con la gente dando clases es para mí una retroalimentación muy, muy agradable. Pero yo sé que el mundo ha cambiado y lo importante es poder, ¿sí?, sintonizar con las personas a las cuales das una consulta. Y para poder hacer esto necesitas un estudio, un buen estudio, un estudio profundo. Y se necesita a lo mejor haber leído libros de astrología, de psicología, de mitología, de tener una cultura básica. Años atrás, creo que hace como unos 20 años atrás, una vez en un congreso en Estados Unidos, Robert Hahn dijo que él no se puede imaginar que alguien se convierte en astrólogo sin dominar los cálculos a mano. Dijo, quién sabe, a lo mejor se equivoca, pero para él se hace muy difícil poder serlo y tener las cosas así, como te digo, en la sangre, ¿no? Entonces, yo creo que la gran cuestión va a ser el tipo de consulta que vamos a poder dar. Porque yo creo que esa supercomputadora que te da un resumen, ¿será que logra esta computadora sintonizarse con los miedos profundos que tiene esta persona, para lo cual necesita una consulta? ¿Será que la computadora puede o lo confunde más? Yo tengo la impresión que le puede confundir más. Entonces, yo pienso que tenemos un gran reto, ¿sí?, para el siglo XXI, de poder traspasar una astrología buena y sana y con un buen valor. Si no, el peligro de los medios de comunicación es que se da una dispersión, ¿sí? Y aquel que realmente busca un consejo o una orientación, después se le vuelve más difícil encontrar el bueno. Bueno, finalmente el inconsciente le va a guiar, ¿no? Pero eso es un poquito la cosa, que hay astrólogos que son muy presentes en los medios de comunicación y otros que pueden ser muy buenos, lo hacen a su modo y
Y a lo mejor la vida de aquellos no está tan estresado. ¿Quién sabe? No tengo la fórmula exacta, pero pienso que es muy, muy importante poder, por lo menos, dominar cálculos, haber leído libros y ojalá que existe todavía más un poco el contacto en persona. ¿Sí? Sí. Entonces, muchas gracias. Es lo Muchas que me gracias, inspiró Walter. el Pues, momento me inspiró ya para que, eso. muchas gracias, Walter. Pues ya que tú has introducido el tema de la inteligencia artificial, yo creo que sería interesante ver qué opinan nuestros compañeros sobre la inteligencia artificial, este nuevo reto que estamos desde la conjunción Júpiter-Saturno, desde que se produjo en Acuario y estos últimos tiempos que se está activando tanto ese grado de la conjunción, que estamos asistiendo al nacimiento del chat GPT, que es capaz de hacernos incluso interpretaciones personalizadas, ¿vale? Personalizadas, pero incluso interprétame la carta desde este punto de vista, desde la astrología humanista o desde la astrología psicológica. Menudo reto tenemos ahí con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ahora mismo está en pañales, ¿no? Pero seguro que de aquí a 5 años la revolución va a ser increíble, ¿no? ¿Qué será capaz de hacer la inteligencia artificial y qué podemos esperar de esta inteligencia artificial? ¿Será una herramienta que nos ayudará a nuestro trabajo o simplemente acabará sustituyéndonos como astrólogos? Glenda, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de todo esto de la inteligencia artificial y la astrología? Por supuesto, este gran dilema también lo tenemos los médicos. Ajá. Y lo hemos tenido desde hace varias décadas, desde que comenzaron todos estos descubrimientos e inventos y laboratorios y radiografías, CT scan, resonancias, etcétera, ¿sí? ¿Hasta qué punto pueden las máquinas reemplazar el contacto humano, ese contacto que también nos estaban hablando del aura entre el médico y el paciente, ese momento en que entra y esa necesaria relación médico-paciente, por ejemplo? Entonces, esa necesaria relación astrólogo-cliente o nativo, en otras palabras, es muy importante, es la parte humanista, es esa parte que no es mecánica, que no es solamente el daño o la falla física del cuerpo, ya que nosotros sabemos que los seres humanos somos una combinación de varias cosas, no solamente biológica, sino psicológica, anímica, emocional, ¿sí? ¿Por qué acudimos al astrólogo? Acudimos al astrólogo buscando respuestas, ¿sí? Pero las respuestas no son, es que como el sol está en cuadratura con la luna, entonces tienes un trauma que viene de la infancia entre los padres. No, ese tipo de relación no es la que buscamos cuando vamos a un astrólogo, ¿sí? Entonces, yo creo que es una herramienta fabulosa, ¿sí? Es una herramienta que nace de tratar de interpretar nosotros, de poner en la 2D, o sea, en el papelito que tenemos o en el computador, 2 dimensiones, lo que está diciendo el cielo, ¿sí? Y poderlo interpretar y a su vez ayudar al nativo o al cliente. Entonces, yo creo que, para resumir un poquito también y relacionarme con lo anterior acerca de la ciencia, ¿sí? Y de la astrología, ahí el problema es que la astrología es dinámica, se mueve, ¿sí? Nacen 2 gemelos con 5 minutos de diferencia y hay un mundo de diferencia entre el uno y el otro. ¿Por qué? Ahí es donde nos tenemos que preguntar y ahí es donde nosotros como astrólogos o como investigadores, llamémoslo como científicos o mínimamente como curiosos, tenemos que preguntarnos qué está pasando allí, ¿sí? Y herramientas como el ChatGPT, que entre otras cosas les cuento que me fascina personalmente, yo lo he usado ya para diferentes cosas, lo uso solamente como una herramienta, no como un fin, ¿sí? El ser humano no podrá ser reemplazado por las máquinas y al contrario, esta herramienta ahora en la era de Acuario, ¿sí? Donde todos somos comunidad y donde todos podremos aprender y tener acceso a la misma información, ¿sí? Es muchísimo más importante ser individuo también, ¿sí? En esa comunidad. Pero bueno,
ya te pude contestar lo que me preguntabas. Gracias. Muchas gracias, Glenda. Muchas gracias. Patricia, ¿qué te parece la Sí, inteligencia pienso un artificial? poco como Glenda, ¿no? Yo todavía no probé la herramienta, así que no Te la puedo hablar con recomiendo. conocimiento de causa, pero sí, claro, la relación humano-humano, ¿no? Es imposible que se cambie por otra cosa, ¿no es cierto? Las máquinas nos pueden dar por ahí un diagnóstico o una visión como nos dan ahora, ¿no? Levantar una carta, hablar sobre algún aspecto, pero la relación humana, la relación entre personas, esa es, ¿no? No se puede cambiar por nada, esa es importantísima, y claro, nosotros como personas tenemos otra visión, la máquina tendrá su visión personal, pero la persona tendrá su empatía, su experiencia como para ver cómo se aplica tal o cual cosa, ¿no? Y el astrólogo experimentado a través de muchas consultas también tendrá su experiencia. ¿Viste el médico cuando te ve entrar y ya sabe qué es lo que tenés, ¿no es cierto? Un poquito, Glenda, el médico experimentado, y dice, está amarillo, tiene una hepatitis. Y bueno, nosotros también tenemos esa experiencia que la máquina no la puede tener. Ver una persona y decir, me parece que tu ascendente no es correcto, porque acá yo veo un ascendente en Tauro y la forma física tuya, vamos a investigar a ver qué pasa con la hora. Eso es una cosa que la máquina no te va a poder dar nunca jamás. Así que estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Ahí está la clave, en el bagaje y en la experiencia del astrólogo, eso es insustituible. Insustituible y cosa que Efectivamente. tampoco te la da la red, ¿no es cierto? Esas Tampoco. personas que, claro, los astrólogos así tan modernos o tan de redes que hay ahora que dan vuelta a las cosas y uno escucha y dice, pero ¿cómo puede ser semejante burrada? Y toda la gente, oh, qué maravilloso, qué maravilloso. Es verdad, sí, sí, sí. La popularidad. Entonces ahí uno ve el nivel de quien escucha, el nivel de quien responde a ese ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Así es. Muy bien. Muchas Entonces, gracias. no, Muchas gracias a usted. Patricia. Ismael Gil, Buenas. cuéntanos. Bueno, pues esto ¿Cómo ves eso de la inteligencia artificial? Pues mira, a mí me evoca una situación que sucedió a principios de los 90, cuando una revista astrológica, no astrológica, no esotérica, que se llama, creo que todavía la editan, Más allá de la ciencia, un mes regaló el programa de astrología Kepler, versión española, el de Miguel García, ¿no? Y la regaló a todos los que compraban la revista. Bueno, pues yo recuerdo que en aquel momento algún astrólogo puso el grito en el cielo diciendo que esto no podía ser, porque ahora cualquiera que tuviera el programa podría ser astrólogo. Claro, hay gente que ignora que sin programa cualquiera puede ser astrólogo. Cualquiera que diga soy astrólogo puede ejercer y no hay ningún impedimento legal, hablo de España, que es lo poquito que yo conozco, puede ejercer sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial no tiene por qué ponernos en alerta, ni muchísimo menos. Yo coincido con lo que ha dicho Robert, por ejemplo, en la antigüedad, o Walter, en la antigüedad para calcular. Bueno, en la antigüedad yo también empecé calculando las cartas a mano y dibujándolas a mano, evidentemente, ¿no? Y no estamos en la prehistoria. En la antigüedad, la parte mecánica de la astrología, que era el cálculo, nos ocupaba mucho tiempo. Ahora le das a una tecla y ya lo tienes resuelto. Pero claro, esto es muy sencillo. Y además en la astrología, como la propia vida, no todo es puramente mecánico. Tenemos más tiempo para investigar, tenemos mucho más tiempo para estudiar temas. En la antigüedad, a mí, cuando reviso algunos aforismos de la antigüedad, me da la sensación que han hecho aforismos en base a un tema o dos. Y ahora parece que si no tenemos 400 para verificar un parámetro, que no parece que quede demasiado claro, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial es como un programa de astrología. Trabaja con las variables que le hayan metido o que él haya cazado, pero luego tendrá que unirlas, hacer una síntesis, dar una explicación coherente y tendrá que cribar y tendrá que tener funciones por lo menos próximas
a lo humano. Y ahí yo ya no lo veo tan claro, ¿no? Yo creo que además es un recurso que ojalá se desarrolle y nosotros lo podamos aprovechar. Igual que ahora, cuando hacemos cualquier estudio, yo me pregunto cuando hizo las estadísticas el famoso Gauquelin, que en aquel tiempo no existía el Excel, no lo olvidéis. Ahora tú en una hoja Excel puedes meter todas las variables que quieras y luego dices, bueno, y ahora fíltramelas por los que tengan la luna en Sagitario. Muy bien. Gauquelin, que tampoco es tan lejano y que siempre se utiliza como referencia de una investigación con cierto cuerpo en astrología, lo hizo todo a mano. Y consiguió resultados, pues bienvenida sea la inteligencia artificial, que a mucha gente le irá muy bien, desde luego. Y nuestro colectivo, por descontado. Un poco al hilo de lo que decía Patricia, ¿no? De las redes, de lo que se habla de astrología y demás. De hecho, hay mucha gente que pretende aprender astrología a través del Facebook o las redes. Mucha gente confunde información con conocimiento, no son sinónimos. Pero bueno, que cada uno haga lo que pueda y no olvidemos que hay un axioma astrológico que dice: se tardan 3 años para aprender la mecánica de la astrología, 3 más para saberla interpretar y al menos 30 años para saber qué conviene decir. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias. Robert, ¿qué nos dices de la inteligencia artificial? Pues eso, viene con Plutón en Acuario, claramente con la conjunción Saturno-Júpiter, recuerda mucho a lo que fue Urano en Acuario cuando empieza Internet y Neptuno en Acuario, o sea que parece que estamos ante algo similar. Y como al igual que Internet, pues lo hemos usado, entre otras muchas cosas, para divulgar astrología, para encontrar libros que estaban descatalogados, para que se reavive el interés, para utilizar los programas de astrología de cálculo y estadísticas, pues esto es una herramienta más que jamás puede reemplazar al astrólogo. Entre otras muchas cosas, poniéndolo simplemente en situación de consulta, muchísimas veces hay que leer entre líneas lo que el consultante quiere. O sea, el consultante no está siendo claro en lo que quiere, tienes que reinterpretar lo que realmente está queriendo decir porque a lo mejor tiene vergüenza. Es una inteligencia artificial, jamás va a poder detectar que uno, por ejemplo, tiene vergüenza para hablar de un determinado tema, o que te está preguntando por la pareja, pero realmente lo que le preocupa es el trabajo, o te pregunta por el dinero, pero realmente el problema es que quiere comprar una casa. O sea, toda esa cantidad de conexiones que solo una persona bien entrenada y adiestrada puede llegar a captar, una máquina jamás lo puede hacer. Y de hecho tenemos ejemplos miles con programas de astrología que han intentado hacer sinastrías. Por ejemplo, vamos a hacer compatibilidades y sale afinidad sexual entre 2 personas. Y bueno, tú miras 2 cartas y aparentemente sale una conexión sexual de la hostia. Pero luego mira esos 2 individuos y a lo mejor no tienen ningún tipo de química, porque la química que puede haber entre 2 individuos no se reduce única y exclusivamente a la posición cruzada de 2 cartas. Así que hay un montón de variables no astrológicas o que se deducen de la síntesis de la observación que hace el astrólogo que jamás podrían ser reproducidas por una máquina por muy perfeccionada que esté. Así que es una imposibilidad teórica, del mismo modo que la máquina, por mucha capacidad creativa que tenga, no puede emular la intuición, la chispa divina, y ya no hablemos de cuestiones estas más metafísicas o espirituales. Así que puede venirnos muy bien, del mismo modo que nos han venido bien los programas informáticos, y hay que tomarla como una herramienta más para hacerla trabajar a nuestro favor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Walter, ¿quieres añadir algo más a esto que han aportado nuestros compañeros? Sí, claro, a ver si puedo yo aportar algo más. Lo que yo estoy viendo que lo que está pasando ahora es un desarrollo que se ha dado anteriormente también, nada más estamos frente a algo nuevo, ¿sí? Digamos, a principios del siglo pasado, en los periódicos comenzaron a hablar de astrología y dividieron la humanidad en 12 signos. Se aumentó la venta de los periódicos y al mismo tiempo la astrología llegó a más gente y más gente tuvo la curiosidad, a lo mejor preguntar algo más, y a través de eso llegan a libros o a astrólogos. Después, más adelante, con las computadoras, se ofrecieron, por ejemplo, en México, en las librerías esotéricas, se ofrecieron reportes
y una persona tenía un acceso todavía un poco más, mejor hecho que lo del periódico, ¿no? Sí, pero no, todavía no está en una consulta. Ahora, lo que tenemos ahora es, a lo mejor todavía más gente puede tener un acceso a buena astrología o saber de qué se trata, pero el peligro es también, puede haber mucho astrología mala o chafa que llega a la gente y entonces lo que estoy viendo estoy viendo un desarrollo, o a lo mejor lo que estamos viendo es, tú puedes saber algo sobre tu horóscopo a través de inteligencia artificial y computadoras que te da algo racional, ¿no? O puedes tener una consulta con un ser humano. Y además somos bien distintos los astrólogos. Unos usan el tarot como Patricia, a lo mejor, otros son psicólogos, otros son médicos, ¿no? Entonces, se está como diferenciando esto más un poquito, ¿sí? Y dar a lo mejor un poco más de la parte de una información racional. ¿Sí? Yo me recuerdo, yo he visto un reporte que hizo la americana Lee Lehman, la doctora Lee Lehman hizo un reporte que era como de 30 páginas de astrología médica y era de acuerdo a un astrólogo inglés muy famoso del siglo antepasado, un gran trabajo, pero leyendo esto, si no eres realmente un buen astrólogo y un buen médico, más que nada te vuelves hipocondriaco, ¿no? Entonces, siempre es un poco un pro y un contra. ¿Qué quieres? ¿No? ¿Quieres tu información o quieres sabiduría o significado? Es un poco esa pregunta, ¿no? Finalmente es una pregunta con cual el siglo XXI se confronta, ¿no? ¿Qué quieres? ¿La lógica o la sabiduría? ¿El logos o el mitos? ¿No? ¿Qué está finalmente ganando a todo? Y creo que la astrología lo que necesita es seres humanos con experiencia de vida que tienen un criterio abierto. Eso creo que es bueno y pueden sintonizar con la vida de la persona y tener tiempo para hacerlo bien. ¿Sí? Sí. También puede ser un acercamiento o un primer acercamiento a la astrología. Eso es, puede ser un primer acercamiento a la astrología y finalmente te vas acercando y te vas a dar cuenta, no, yo necesito hablar con una persona para estar seguro. ¿Sí? Claro, claro. Claro. Sí, Sí. así es. Hablaba antes Patricia de la expansión de la astrología en los últimos años en las redes sociales, ¿no? Hay muchos practicantes de astrología, hay muchos estudiantes de astrología o por lo menos curiosos de la astrología. Y vemos que mucha gente practica la astrología. ¿Qué pensáis de la necesidad de la profesionalización de la astrología? De suscribir algún código deontológico en la práctica de la astrología. Vamos a empezar por Glenda, a ver qué nos dice sobre esto. Me encanta esta pregunta, porque imagínate, con esta herramienta, ¿qué podemos decir de acceder, por ejemplo, al conocimiento para menores de edad? ¿Sí? Para menores de edad, o sea, yo tengo una chica de 13 años embarazada, ¿sí? De pronto por algún familiar, por ejemplo, y hay algo, un contexto ético, un contexto que tiene que aplicarse y no puede estar simplemente libre sin tener ningún tipo de control, pienso yo, ¿no? Entonces empezamos por la parte ética, ¿sí? La necesidad de saber cómo se deben acceder a este tipo de consultas por parte de los astrólogos. Hay muchísimos muy buenos astrólogos por ahí, pero también hay charlatanes, hay personas que explotan a sus clientes, que pueden predecir perfectamente la muerte, probablemente cobrando bastante, 500 euros, etcétera. Y hasta qué punto nosotros tenemos que aceptar que esto suceda. Sí, yo creo que se debe reglamentar, pienso que debe haber un código. Hay la organización internacional que
agrupa a mayor parte de astrólogos, que es ISAR, ISAR en sus siglas en inglés, de investigación astrológica. ISAR tiene un código escrito, ya lo han analizado, ya lo han copiado pues de otras partes, usualmente los traen de la medicina o de las ciencias de la salud, y es necesario tenerlo ya que se corren riesgos, ¿sí? Nuevamente el punto humano, el paciente o el cliente que de pronto es muy crédulo, ¿sí? De pronto dice, es que mi astrólogo me dijo tal X, Y, Z, ¿no? Y es que la luna, no, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y además, como astrólogos ya formados, tanto en esa astrología de el compás y las efemérides, el libro de efemérides que tenemos todos, pues como una Biblia en nuestras bibliotecas, ¿sí? Ese conocimiento de estudiar y la responsabilidad de sentarnos frente a una persona y ayudarla y aconsejarla, ¿sí? De una manera, en un contexto ético, es necesario y yo siempre insisto en que no se deben tomar, digamos, ciertos temas de una manera tan ligera, porque hay pacientes o hay clientes, hay personas que pueden de pronto afectarse, incluso psicológicamente, por algún comentario que esté mal dicho en algún momento o que no tenga este contexto. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Glenda. Entonces, eres partidaria de regular de alguna forma la práctica. Hay que regularla, por supuesto. Claro. Es que mira, hoy en día, como están ustedes comentando acá, cualquiera puede decir, yo soy astrólogo porque pues hice un cursito o leí en la web, o no, y como la astrología da para todo, da para la leche y el pan del que quiera, ¿sí? Sentarse y decir que hace consultas astrológicas, pero hay que tener siempre un conocimiento, una educación, ¿sí? Y lo que decían antes, ¿no? En los astrólogos de antes hay que tener un linaje. O sea, ¿quién fue tu profesor? ¿Quién fue tu maestro? ¿Sí? ¿De dónde viene tu conocimiento? Muéstrame, porque de esa manera yo puedo respetar, te puedo respetar como astrólogo, ¿sí? Ahora, hoy en día, pues eso ya depende, ¿no? Depende de muchas cosas, pero básicamente hay que tener conocimiento y hay que tener una estructura, para mí, una estructura ética, sí. Muchas gracias, Glenda. Patricia, cuéntanos, ¿qué piensas sobre esto? No puedo agregar mucho a lo que dijo Glenda porque estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijo, porque absolutamente, sí, tiene absolutamente razón. Y si existe un código o un juramento hipocrático para la medicina y para muchas profesiones, ¿por qué no lo va a haber para la astrología? Yo creo que sí. Pero más allá de eso, siempre puede haber personas, ¿no? Como hay médicos falsos, también puede haber, claro, hay médicos falsos. De hecho, en Argentina últimamente hubo algún par de casos muy sonados y reconocidos. Claro. Incluso una médica que estuvo años en una institución médica, haciéndose pasar por médica titulada y no tenía su... Pero bueno, de todas maneras me parece que sí, que lo necesitamos y que se necesita sí tener una estructura moral, una estructura ¿no? de determinado cuidado para quien estamos atendiendo y, por supuesto, el código deontológico o el juramento hipocrático hace mucha falta, ¿no? Y respetarlo por sobre todas las cosas. Claro, pero para practicar la astrología y para firmar un código deontológico necesitamos La que se apruebe una profesionalización. titulación, claro. Claro, que esté en las universidades, claro, que en las vuelva la universidades astrología. o en las escuelas o en algún, claro, alguien que titule al profesional, ¿verdad? Seguro, claro que sí. La astrología debería volver a las universidades, porque como dijo Walter hace un ratito, hace falta tener una cultura general, un conocimiento de muchísimas cosas, además de la astrología, ¿no? La astrología viene acompañada, ¿no? Hay algunas personas que pueden querer estudiar astrología, pero llegan hasta un determinado punto, que se necesitan hacer determinadas cuentas. Por más que hoy en día exista el programa de computación, es necesario comprender ¿no? Cómo va determinado movimiento, determinada
la ascensión de los signos o determinadas cuestiones, ¿no? que tienen variación y hace falta comprenderlo por más que el programa te lo muestre, ¿no? Porque hace falta saber qué es eso, ¿no? Entonces sí, por supuesto, hace falta todo un trayecto y llegar a la institucionalización de la astrología, ¿no? Para que podamos tener un título habilitante cada uno de nosotros. ISAR, por ejemplo, da, ¿no? Si uno quiere examinarse, da un título habilitante, pero eso no se exige, ¿no? No viene la persona a ver a un astrólogo titulado, viene a ver a un astrólogo experimentado, pero bueno, efectivamente sí deberíamos tener una titulación, alguna validez de los estudios. Y eso de quién te enseñó y el maestro, para nosotros los que estudiamos astrología, de toda la vida, porque yo sigo estudiando, yo sigo estudiando. Hace 40 años que empecé a estudiar y nunca terminé, y pienso que no voy a terminar y no me va a alcanzar la vida para seguir estudiando. Pero eso porque me gusta, porque me apasiona y porque no creo que con 3 meses se pueda, no Ya. 3 o 6 o 3 años se No. pueda No absolutamente. conozco ningún astrólogo que diga que ya sabe todo y ya ha terminado, Patricia, eso no lo conozco. No lo conocemos, pero bueno, hay algunos soberbios que creen que saben todo. Los Puede hay, ser. créeme Sí, que sí, los sí. hay. Bueno, Los hay. muchas gracias, Patricia. Ismael, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Estás por ahí? Bueno, yo pienso que códigos deontológicos, antes de que apareciera ISAR, nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación, la Asociación de Astrología de Cataluña, lo tenemos desarrollado nuestro código deontológico. Y los socios tienen que firmarlo y asumirlo. No debemos olvidar que todo lo que se ha hecho en astrología ha sido por iniciativa privada. Es decir, nosotros no estamos arropados por los presupuestos oficiales de ningún estado o gobierno. Es verdad. Bastante tenemos con sobrevivir. Entonces, las organizaciones que existan, la nuestra, dicho sea de paso, dentro de un par de meses cumplirá 30 años. Todo un récord para una organización astrológica, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos como colectivo dictaminar quién decidirá si esta persona está preparada o no para ejercer, cuando además ninguna ley impide que cualquiera que haya leído el horóscopo de una revista diga que es astrólogo y ejerza. Y esto es así. Entonces, yo creo que no solo en astrología, sino en cualquier actividad de vis a vis con la gente, nadie puede ser mejor persona que profesional. Tú no puedes ser mejor profesional, lo he dicho al revés, perdón. Tú no puedes ser mejor profesional que persona. Por sus hechos los conoceréis. A mí nunca me ha molestado, por ejemplo, la astrología divulgativa. El horóscopo de cualquier revista también tiene su público y el que confunda un anuncio de la aspirina con la medicina es problema suyo. Es decir, que nosotros como colectivo sí debemos impulsar, y de hecho nosotros en su día impulsamos el código deontológico de nuestra organización, pero tampoco somos únicos. Si os vais a la federación, a la FEDAF, por ejemplo, la Federación de Astrólogos Francófonos, también tienen su código ético, y si los profesionales que están en forman parte de esta organización no lo cumplen, pues los Ismael, ¿no te oímos? Se ha muteado. Ismael, te muteaste. Te has muteado. Me he muteado porque decía una tontería y no quería que se oyera. Bueno, lo que quería comentar es que tampoco debemos confundir el término ser profesional. Ser profesional no indica nada, simplemente que tú cobras por hacer un trabajo. Y otra cosa es tener profesionalidad. Y ahí entran los valores del individuo. Y como decía Glenda, por ejemplo, si yo tengo un caso de un menor, yo no interpreto casos a menores sin el consentimiento explícito de los padres. Cuando tú tienes que interpretar una carta a terceros, ¿vale? Cuando una empresa te dice, este perfil es adecuado para este puesto determinado, yo te diré sí o no según los parámetros laborales. No te hablaré de su esfera sexual, por ejemplo. Pero estas son cosas de pura lógica, ¿verdad? Entonces, el problema es que pretender una
globalización de código deontológico y tal, hombre, yo lo veo muy utópico, la verdad. Si ya nos cuesta en términos locales ponernos de acuerdo para desarrollar ciertas posiciones o cierto... El ejemplo del código, yo recuerdo que en nuestra asociación cuando se montó, yo formaba parte del grupo de trabajo que se desarrolló. Hubo mucha gente que decía que no era necesario tener un código deontológico. Claro, yo les dije, tampoco es necesario que haya semáforos, que se pare el que quiera y el que no, pues que atropelle a la abuelita. Total, si es abuelita, ¿verdad? A ver, por supuesto que se necesitan códigos deontológicos, pero lo que se necesita también es gente con valores, que tenga profesionalidad, no que sea profesional estrictamente, nada más. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias. Robert, por ahí decían en el chat que tú eres autodidacta. Sí. Sí, pues háblanos A ver. de la profesionalidad y la titularidad y la titulación. Sí, de sí, la yo no astrología he y todo ido a ese tema. ninguna escuela de astrología propiamente dicha, con lo cual no significa que no haya leído a montones de astrólogos, que no haya asistido a montones de conferencias, congresos y demás. O sea, es decir, puedo decir que no he tenido ningún profesor y he tenido 50. O sea, que a efectos prácticos se trata de eso. Bueno, respecto a la cuestión de Marras, básicamente creo que un código deontológico está bien como algo espiritual, como algo orientativo, como algo al final donde cada uno se responsabiliza de ello, y como dice Ismael, por sus hechos los conoceréis, el mercado ya colocará a cada uno en su lugar. Pero claro, cualquier sistema de regulación, de aplicación y de saber quién lo está respetando, cómo, cuándo, parece de difícil aplicación, y además con la experiencia de tutelaje por parte de alguien que se arrogue con potestad para decir lo que está bien, está mal, o de sancionar, creo que tenemos muy malas experiencias y bastante recientes de darle a alguien, a quien sea, un poder para dictaminar lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está bien, lo que está mal. En ese sentido, ahí va la conciencia y responsabilidad de cada astrólogo, pero no se me ocurre una manera de ejercer un control que no implique una invasión de la intimidad digamos, un sistema que pueda dar pie a abusos de poder. En ese sentido, como dice Ismael, los astrólogos somos acuarianos, y si por algo nos caracterizamos es porque cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su manera de funcionar. Y finalmente es el mercado que te dice, mira, pues este astrólogo a la mínima te dice que te vas a quedar ciego o que vas a enfermar o tal, pues no vayas porque te va a poner mal cuerpo. Y en cambio pues me da unas consignas que creo que son correctas, que son válidas, que son funcionales, que a mí me vienen bien, pues entonces lo recomiendas y ya está. Entonces, en ese sentido, lo veo bien el tener un código deontológico como algo orientativo y de asunción personal, pero no tanto un órgano regulador o una institución, porque realmente tenemos tan mala experiencia con eso que yo desde luego no me adscribiría a nada que esté regulado por un tercero por razones más que obvias. Muchas gracias, Robert. Walter, ¿qué nos cuentas sobre este tema? ¿Qué te parece? Estoy muy de acuerdo que existe un código, de que esto se logra a nivel universal y poder controlarlo. Yo creo que es muy utópico, ¿sí? Pero yo pienso que este código ético es un compromiso personal, ¿sí? Un compromiso profesional y personal, ¿sí? Entonces, esto es una cosa, eso de la parte del código ético. Por otro lado, el mundo de la astrología hoy día está organizado de diferente manera, de instituciones, de organizaciones. Existen exámenes. Yo, por ejemplo, hice mis exámenes en la NSGR. Miren, lo de los exámenes, hay gente que son buenos en hacer exámenes y otros son malos en hacer exámenes. No garantice que eres realmente después un astrólogo humano en la consulta, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya exámenes y que la gente lo hace. Es importante para el astrólogo mismo dominar esto, ¿sí? Pero no es ninguna garantía, ¿sí? Que eres un buen astrólogo. Creo que lo importante con los clientes es que uno puede explicar al cliente cuál es realmente el trabajo que uno hace, ¿sí? Que el cliente muchas veces está esperando algo o está buscando una respuesta mágica, ¿no? Y realmente tu trabajo es analítico,
Entonces, creo que lo importante es explicar bien al cliente el que trabajo que uno hace, y algunos entienden tu lenguaje y otros simplemente no te lo entienden. Y finalmente yo creo que la gente viene conmigo normalmente por recomendación, ¿sí? Muy pocos por algún libro mío vienen a una consulta. Entonces, por recomendación vienen, ¿sí? Y eso significa que tienes que tener constancia y a lo mejor tienes que ser ético para que te sigan recomendando. Yo, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? A todas las instituciones y esas cosas, yo tengo un poco de... A mí no me da confianza y a mucha gente tampoco. Entonces, vamos donde hay recomendaciones y si vamos a orientarnos lo que nos guían los medios de comunicación, entonces corremos el riesgo de no llegar a un buen astrólogo, ¿sí? Que no es profesional, pero está muy presente y puede, a lo mejor hace un show interesante o bonito, ¿sí? ¿Es finalmente siempre eso del astrólogo, de la astrología, o es en mi caso así? Siempre está esa cuestión cuando uno da clases o conferencias, ¿qué quieren que haga? ¿Que haga un show o enseño algo? Y me preocupo para que el otro lo aprenda. Y es un poco muchas veces el cliente viene porque está en una crisis tremenda de vida y necesitas a lo mejor una actualización de su situación, que es autoconocimiento y orientación, y para eso estamos. Todo lo otro es lo del mundo moderno que va cambiando y nos tenemos que adaptar. Estamos aquí nosotros, que realmente hemos hecho el paso a este mundo de la tecnología moderna. Yo conozco a algunos que se quedaron por ahí y que eran buenos astrólogos. Dijeron que no, que no, que no. Y en los años 90 no pasaron a las computadoras y desaparecieron. No se escuchó más de ellos, ¿no? Y algunos otros están entre nosotros, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Walter. Pues Gracias por invitarme. llevamos como una hora. Vamos a pasar ahora entonces al turno de preguntas del chat. En el chat, bueno, os han felicitado, por supuesto, mucha gente, encantados con Robert, con Glenda, con Walter, con todos, con los 5. Ismael, también te han dedicado piropos a ti. Han hablado también preguntan sobre escuelas, cuáles son las mejores escuelas para aprender astrología. En fin, no sé si queréis decir algo de esto, eso ya supongo que va por gustos, pero hay unas cuantas, ¿no? Patricia, el Cava, por ejemplo. En Argentina sí, En está el Cava. Argentina. Sí, hay muchas escuelas. En Argentina hay muchas, está la mía también, ¿eh? Ajá. Muy bien, también Ismael es profesor. Sois todos profesores, ¿no? Yo sí. Sois todos profesores. Vale. Desde hace algún tiempo. Desde hace algún tiempo, sí. Sí, pero bueno, yo creo que la docencia es no más que la consulta, evidentemente, pero es una esfera muy sensible, ¿no? Donde la gente llega con una serie de expectativas, obviamente, donde el alumno normalmente quiere sprintar o correr rápido cuando todavía no sabe gatear, esto es algo normal, pero no todas las escuelas son iguales, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi escuela le puse de astrología tradicional, no porque yo lo sea, de hecho le puse tradicional para que no me confundieran con una escuela con final feliz. No sé, en Barcelona, por ejemplo, en los 80 había mucho quiromasajista y masajista, ¿no? Que cuando se anunciaba en prensa ponía masajista deportivo, ¿eh? Porque claro, a muchos masajistas, pues bueno, les decía, bueno, y esto no puede acabar con final feliz.
Pues eso, para evitar equívocos, nuestra escuela se llama de astrología tradicional, es decir, solo se hace astrología, nada más. Pero bueno, cada alumno... Astrología seria. ¿Cómo? Astrología seria. La palabra seria no me gusta, no me Bueno, gusta en el buen ni sentido de la astrología palabra. ni seria, ni culta, ni rigurosa. Son calificativos. Los epítetos generalmente le sientan mal a la astrología. Astrología a secas. Vale, vale. Y la gente, pues el que no sepa la definición, pues bueno, que vaya, ¿cómo era la inteligencia artificial o el Wikipedia? Que hagan lo que consideren, ¿no? Es el alumno el que encuentra al profe. Creo que a la inversa no es, por lo menos en mi caso. Efectivamente, es el alumno el que encuentra al profe. Pero en esta disciplina se da muchísimo el estudiar por nuestra cuenta, ¿no? El formarnos sin ir. Entonces cada uno se forma de una forma distinta, ¿verdad? Cada uno va a su bola, un poco o muchísimo se da, ¿no? La Pero autoformación. eso es muy peligroso, ser autodidacta en Sí, una disciplina no reglada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes conocimiento, no puedes tener criterio. Si no tienes criterio, ¿cómo seleccionas la bibliografía válida de la no válida? Además, la astrología como disciplina saturnina está estructurada. Es decir, y para interpretar tú tienes que tener una estructura, porque si no puedes empezar interpretando, tengo la luna cuadratura con Plutón. Sí, bueno, pero ¿dónde está la luna? ¿Dónde está Plutón? ¿En qué contexto hablamos? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente generalmente que es autodidacta, cuando llega el momento crítico, y el momento crítico es la interpretación, porque nunca hay dos cartas iguales, no ya de gemelos, no, de la gente en general, ni tú tampoco estás en el mismo momento siempre como intérprete. Entonces, claro, ser autodidacta, porque voy cogiendo un libro de aquí o una información de allá, ¿cuándo es la prueba de fuego? Cuando interpretas. ¿Y cómo sabes que interpretas bien o aceptablemente bien? Cuando tocas los puntos sensibles del individuo, que siempre los hay. Porque si una consulta no toca los puntos sensibles del individuo, se queda en la fase banal, es decir, le aporta algo al individuo. Entonces, claro, por supuesto que es un tema de estudio y como bien decíais antes, el estudio nunca acaba, ¿no? Como decía Fray Luis de León, en el estudio no hay saciedad y la astrología es una droga dura, evidentemente. Cuanto más sabes, más quieres. Esto es mi visión, no pretendo imponérsela a nadie, por descontado. ¿Hay astrólogos teóricos o el astrólogo se hace siempre en la práctica? No, hay astrólogos teóricos, eruditos de la astrología. En nuestra disciplina en España podría citar a unos cuantos. Efectivamente, pero ¿el astrólogo se hace en la consulta o no es necesario? No necesariamente, es decir, cada uno tiene su aporte. Es decir, tú puedes ser un erudito, pero para dar clases eres un negado. Por ejemplo, tú puedes ser un erudito y hacer grandes aportes a la disciplina, pero no has lidiado nunca frente a una carta astral y un consultante que te está mirando con ojos bien abiertos a ver lo que le dice. Pero todos los aportes son importantes si son aportes. Es decir, que un erudito, como un Demetrio Santos, por ejemplo, que todo el mundo lo reseña en España, hizo grandes aportes, hizo grandes traducciones, pero a mí no me consta que interpretaran nunca una carta. Y esto no lo digo en un sentido de desmerecimiento, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que cada uno está en una vertiente. Nosotros sabemos que la astrología tiene 3 máximas vertientes, que son consulta, docencia y medios de comunicación. Lo adecuado sería que el individuo, antes de hacer este itinerario, lo hiciera por este orden. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en los medios de comunicación simplemente diciendo sandeces, que no tiene la experiencia vital que decía Walter, porque tú no puedes llevar ni llegar a un consultante a un sitio que previamente tú no hayas ido. Es decir, es como un cura que me hable de la educación de los niños y no tiene niños, o que me hable de sexualidad si presuntamente está bajo el celibato. Es decir, que tu experiencia te acompaña y creo que debe ser algo a considerar, ¿no? Siempre. Y no solo en astrología, sino en cualquier ámbito de la vida. Muy bien, muchas gracias, Ismael.
vosotros, ¿cómo veis al astrólogo del futuro? ¿Qué sería para vosotros lo ideal? ¿No? Lo ideal de la práctica del astrólogo en el futuro. ¿Cómo veis o cómo lo soñaríais? Por ejemplo, Glenda, cuéntame. ¿Cómo te gustaría que fuera? Creo que no te oímos. Estás silenciada. ¿Puedes reactivar? Ya, ahora sí. Ahora sí. Empiezo con la astróloga del presente en este ejemplo. Para salir del closet Sí. tuvieron que pasar muchos años, ¿sí? Poder decir claramente y con la frente en alto, soy astróloga, sin que me miraran de reojo y de una vez emitieran juicios de valor inmediatamente. Entonces, los tiempos han cambiado. Yo pienso que desde los 30 años que yo comencé a estudiar astrología por simple curiosidad, y siempre la seguiré estudiando hasta que me muera, yo creo, el último día, yo pienso que ha cambiado muchísimo. O sea, en los últimos 30 años ya la encontramos por todos lados, tenemos apps que podemos bajar, tenemos webinars gratuitos o cobrando, tenemos podcasts que podemos ver cada rato, diferentes tipos de astrólogos, tenemos un menú a la carte, como diríamos, para escoger impresionante, ¿sí? Cuando yo comencé, pues obviamente estaba en boom la astrología psicológica, ¿sí? Y veníamos de astrólogos clásicos, así como de Rudyard, bueno, en fin, los astrólogos de esa época, y Liz Green, etcétera. En este momento ya, en el siglo XXI, tenemos un renacimiento de la astrología tradicional, y Patricia nos podrá ampliar un poco más si hay tiempo y hay cómo. Ese renacimiento de la astrología tradicional nos lleva a digamos, al estudio de los símbolos clásicos de la astrología más riguroso, digámoslo así, de las observaciones del cielo y de los eventos de la Tierra que tenían los antiguos sin los instrumentos que tenemos hoy en día, ¿sí? Y sin los planetas y los demás cuerpos celestes que hemos encontrado a la fecha. O sea que los astrólogos tenemos en este momento, como ya se mencionó, la misión de actualizar o traer esos 300 años de olvido, ¿sí? al presente e incorporarlos al cuerpo de conocimiento de la astrología y seguir adelante. Entonces, para mí el astrólogo del futuro es el astrólogo también del presente con todo lo que implica Acuario, ¿no? Redes sociales, el chat GPT o el chat GPT, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y pues el hecho que podamos aprender, estudiar, compartir, discutir, ¿sí? Todos, porque no tenemos ningún tipo de obstáculo de ser analfabetas como si lo tuvieron, por ejemplo, la mayor parte de la población en el medioevo, ¿sí? O que fuera solamente limitada para los reyes, o que de pronto los que hacían los textos, los que escribían e iluminaban, eran los que podían manipular o manejar esa información que venía desde los griegos. Entonces, este médico del presente es el médico, yo digo, proactivo, estudiante eterno, ¿sí? Para mí es médico, perdón, discúlpenme, astrólogo, ¿sí? Es el estudiante eterno, y yo creo que va a tener un papel y una relevancia, o ya la tiene, muy importante, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Glenda. ¿Qué nos dices, Patricia? ¿Qué nos dices? Bueno, ¿qué les digo sobre esto? Yo creo que la astrología se está popularizando, pero sería ideal que la astrología se meta en la vida de todos nosotros, ¿no? Mundialmente, digamos, que se enseñe en las escuelas, ponele, ¿no? Porque como herramienta para la vida, para conocer los ciclos, ¿no? Todos sabemos que los ciclos del sol y de la luna y de las estaciones marcan nuestro calendario. Bueno, que se aprenda desde niño estas herramientas y que se masifique de alguna otra manera, ¿no es cierto? Que el astrólogo profesional, bueno, sea
otro paso más, pero que la astrología sea para todos, que todos puedan utilizarla y tenerla como herramienta, porque me parece fundamental e importantísima, ¿no? Como manera de volver a las fuentes, pero también estar en contacto otra vez con la naturaleza, con los ciclos, que tienen que ver con el ciclo del hombre, de la naturaleza, y etcétera, etcétera. Entonces, que haya una popularización o masificación de la astrología y que se enseñe desde los colegios. Me encantaría que eso pasara. No sé, a lo mejor es muy utópico, muy idealista, pero es lo que me gustaría que pasara. Y decía, ¿no? Alguien estaba hablando, sí, va a tardar mucho, me dicen por acá. Sí, es probable que tarde mucho o no tanto, porque todo pasa rápidamente actualmente, ¿no? Y alguien decía, creo que fue Walter el que comentó de que quien no se conectó con las computadoras quedó en el camino, muchos buenos astrólogos quedaron en el camino, y yo pienso también que hay que adaptarse. Esta nueva era de Acuario nos exige adaptación, que los cambios han sido muy rápidos y que van a seguir siendo muy rápidos, porque claro, es una de las características de Acuario, ¿no? La rapidez, la inmediatez, la velocidad de la comunicación. Entonces, tendremos que adaptarnos y ver cómo implementamos estas nuevas herramientas para mejor provecho de todos. Esa es la idea. Muy bien, Patricia. Tú estás por regular la enseñanza de la astrología. Para todos, pero para todos. Para todos, Para y por todos. extenderla. Muy bien. Astrología para todos, ¿no? Desde el colegio aprendemos ya Muy bien, todo. una disciplina más. Está bien. Sí, sí. Ismael, Dime. Ismael, Sí. ¿qué nos cuentas sobre esto? ¿Cuál es para ti la situación ideal? ¿Hacia dónde deberíamos de Bueno, yo encaminarnos? esto que dice Patricia, en España por lo menos, que es el terruño que conozco un poco, es totalmente inviable en la escuela, más que nada porque en la escuela le están quitando toda la materia humanística, la filosofía, es decir, están quitando, no vamos a hacer un aporte nuevo y encima revolucionario, ¿verdad? Claro que sería ideal, pero bueno, yo esto también lo veo muy utópico. Llámame saturnino si quieres, ¿no? ¿Que sería útil que en la escuela se enseñaran los rudimentos de la astrología? Pues probablemente, pero no me imagino a corto plazo que esto se pudiera desarrollar, ¿no? Pero bueno, ojalá me equivoque. Gracias, Ismael. Robert. Sobre los astrólogos del futuro, porque preguntabas también por eso, por los astrólogos y por la astrología, creo que lo importante es la multidisciplinaridad, porque al fin y al cabo, si el astrólogo antiguo como poco era médico, era matemático y sabía de filosofía, pues el actual y el moderno tiene que saber un poco de todo para poder lidiar con toda la cantidad de problemáticas que pueden surgir en una consulta o incluso para saber desenvolverse frente a una clase donde cada vez tienes alumnos de lo más variopintos. Si en la astrología más antigua, hablamos ya de la medieval, los alumnos o las clases se daban ya solo entre sacerdotes y gente muy ilustrada, ahora te viene a clase gente de lo más variopinta, con lo cual tienes que tener por lo menos ciertas habilidades comunicativas, cierto conocimiento social, sociológico, psicológico, tienes que saber como mínimo algo de medicina o de entendimiento del cuerpo humano, tienes que saber algo de psicología o conocimiento de la psique humana y dentro del campo de la psicología por lo menos moverte con cierta destreza en el tema de las relaciones, porque como ya hemos hablado, el lenguaje dentro de la astrología es delicado y según cómo digas, según qué cosas, puedes traumatizar claramente a otra persona. Algo que siempre ponía muy en énfasis en mis clases era cuando vas a dar un mensaje y especialmente no has sabido darle una buena lectura, el cómo le transmites con lenguaje no verbal es bastante importante. Y dices, uff, es que te viene algo y no sabes ni siquiera explicarlo, pues con tu resoplido, con tu lenguaje no verbal, ya estás acojonando completamente a tu consultante y por más que lo quieras maquillar después, eso va a lastrar completamente la confianza y se va a esperar obviamente lo peor. Así que ese tacto y ese conocimiento humano es básico. Respecto a la posibilidad de que haya
astrología, vamos a decirlo, para niños, no necesariamente en la escuela pública, pero sí en escuelas privadas, lo veo relativamente factible siempre que se haga en escuelas alternativas, en escuelas privadas, en módulos aparte o incluso en escuelitas en las cuales como actividad extraescolar se pueda empezar a introducir, aunque sea por la tapadera del sistema educativo. Desde luego en la pública lo veo muy complicado por cómo están las cosas, pero hay tanta gente que sabe, tanta gente interesada y tantos padres dispuestos a hacerlos, que bueno, se trata siempre, como vemos con la energía de Acuario, de colarse por el lugar más inesperado. Entonces, en ese sentido lo veo factible porque veo que hay una masa crítica de gente dispuesta, hay cada vez más profesionales y sobre todo mucho interés al respecto, aparte del beneficio obvio que se generaría en una población formada astrológicamente, por lo menos con las bases. Ya no tanto para ser astrólogo, sino por lo menos para saber algo de astrología y comprender que si la astrología funciona, todo el marco de lo que son las ciencias o de lo que es la filosofía también tiene que ser revisado, porque no cuaja o no cuadra la historia que nos cuentan desde la ciencia tan reduccionista, tan limitante, con una disciplina de carácter metafísico que funciona, con lo cual eso obliga como poco a hacerse unas cuantas preguntas incómodas que pondrían bastantes en duros aprietos a muchos profesores de ciencia de secundaria. Muchas gracias, Robert. El chat está bastante polarizado entre, hay un grupo claro que quiere el aprendizaje autodidacta y un grupo claro que quiere el aprendizaje a través de una escuela y con una práctica más regulada. Y os agradecen, por supuesto, a todos vuestras opiniones. Walter, ¿nos puedes decir algo sobre esto? Sí, creo que incluso soy un buen ejemplo en esto. Yo tenía en los años 80, de plano, yo vi nacer una astrología, sí, y 10 planetas, casas Plácidos, y es la astrología básica con los 5 aspectos. Dije que eso es algo genial, ¿no? Eso es algo que nos va a unificar la humanidad, el planeta y hacer evolucionar la humanidad y todo, ¿sí? Y creo que sí, algo de eso es, pero ya en los años 90 ya me di cuenta que la astrología es mucho más compleja también, ¿no? Que tenemos la astrología tradicional, la hermética, tenemos la astrología dragónica, cosmobiología. La astrología se comenzó a diversificar. El que se adapta es el que se sobrevive, ¿no? Entonces, yo sí he visto fuertes cambios y la necesidad que uno se necesita adaptar a todo esto. ¿Qué les puedo decir? En mi caso, cuando yo comencé a tomar en serio y dije, eso es algo para mí la astrología, tomé clases de astrología. Fueron pésimos. Tuve un pésimo maestro, me dio una consulta pésima y eran pésimas clases. ¿Sabe qué? No dejé la astrología porque yo me di cuenta, me ayudó a definir el criterio. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su propio camino. Después encontré mejores maestros. Estudié en Zúrich, me di cuenta que en Zúrich había maravillosas escuelas, ¿no? Y durante 2, 3 años tomé clases muy serio y después me vine a México, entonces después era tuve unos años mucho más autodidactas y después he ido con una cierta frecuencia a congresos en Estados Unidos y hoy día, ¿cómo le puedo decir? Sigo leyendo libros de astrología, cada vez menos y más libros de otros temas, ¿sí? Pero sigo leyendo libros de astrología, sigo aprendiendo nuevas técnicas. El mundo astrológico ha crecido mucho, ¿sí? Todos esos asteroides, Quirón, Lilith, y después todos esos planetas que tenemos junto a Plutón, ¿sí? Yo pienso que de acuerdo a cómo hay descubrimientos astronómicos, la astrología crece y la conciencia humana también.
y en los últimos 30 años ha cambiado mucho, además en los tres, en la conciencia humana, en la astrología y en la astronomía. Entonces parece que necesitamos estar como actualizados y seguir comparando y a lo mejor aceptar también que ciertas cosas que pensamos que era así, puede ser que cambien en el futuro. ¿Sí? Hay que ser flexible. ¿Sí? Muchas gracias, Walter. Bueno, Al final, todos habéis insistido en la necesidad de formar, de extender la formación astrológica, también la necesidad de la rigurosidad y de formarse incluso en otras disciplinas o en otros ámbitos como ha dicho Robert o Walter. Muy bien, pues bueno, está el chat, está comentando esto, están comentando esto que habéis dicho vosotros y están de acuerdo con vuestros comentarios. Para cerrar, ¿qué queréis añadir a todo esto que hemos hablado? ¿Queréis añadir algo? Como para cerrar la mesa redonda, si queréis decir algo sobre esto más general. Por ejemplo, Glenda, ¿qué quieres añadir para finalizar? Claro, para finalizar quiero mesa. recoger un poquito el tema que trae Patricia y que han ampliado mis colegas, diciéndoles que en los colegios donde comienza la educación hay un gran potencial de investigación. Hay una astróloga, creo que es americana, Alex Trenoweth, que se ha dedicado a estudiar la influencia de Júpiter y Saturno en las épocas en que estos muchachos están creciendo, y ella tiene pues esa herramienta de la investigación, ¿sí? Ese espíritu investigativo de ver por qué pasan las cosas. Entonces, tiene estos grupos humanos y ha llegado a sus propias conclusiones, y su propuesta siempre ha sido evitemos que haya problemas como esas matanzas en los colegios o criminales si sabemos intervenir a tiempo y podemos de pronto orientar a las directivas o aconsejar a los padres acerca de la época en que están creciendo los niños. Entonces, mi punto aquí es, hay que investigar con lo que tengamos, ¿sí? Hay que mirar por qué funcionan las cosas, hay que ser curioso, ¿sí? Para mí no es ser temerario, para mí simplemente esa es la base de la ciencia, la observación de la naturaleza, la observación de los eventos, encontrar cómo es que funcionan las cosas. Entonces a todos pues yo quisiera invitarlos a que nunca se dejen amilanar por este tipo de comentarios o de juicios de valor que puedan tener en el camino. Ese es mi consejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Piden consejos para los estudiantes de astrología, para los actuales estudiantes y futuros astrólogos. ¿Qué podríais decirles? ¿Qué podrías decirle a este comentario, Patricia? ¿Qué consejo le das a los que se están formando en este momento? Siempre doy el mismo consejo yo. Es un consejo muy aburrido que a la gente no le gusta, porque yo aconsejo estudiar, profundizar y estudiar. Entonces, por ahí me dijeron en una charla con el Cava, sí, practicar, pero estaban preguntando hace un ratito o estaban haciendo observaciones acerca de que se puede ¿cómo se llama? Autoestudiar, ¿no? Como que Sí, ser autodidacta. Exactamente, ser autodidacta, ¿no? La cuestión de ser autodidacta o estudiar con un maestro. Yo creo que una guía es muy necesaria, porque al principio hay tal caudal de información y tal diversidad de información, mucha información buena y mucha información mala, ¿no es cierto? El otro día estaba dando una clase y estábamos hablando de los términos, qué sé yo, de una cosa más técnica, ¿no es cierto?, de los términos de los planetas, y entonces un alumno me dijo, bueno, pero yo encontré que tal término en tu gráfico es diferente a los términos que busqué yo de egipcios en la red. Digo,
En la red, bueno, muy bien, buscaste en la red, pero ¿quién es el autor? Porque hay tanta cosa. Entonces saqué una fotografía del libro y le envié al alumno la fotografía del libro, donde efectivamente uno lo saca con una base, con un autor, sabe de dónde proviene. En internet hay tanta cosa que uno, si no sabe, si no conoce, no sabe qué es bueno o qué es malo. Entonces, para mí sí que es muy necesario tener un mentor, un profesor, una guía, ¿no? Vos podés estudiar de forma autodidacta, pero siempre que tengas una guía, una línea a seguir. Entonces, ahí reside el peligro de ser autodidacta, que uno no sabe si lo que está aprendiendo está bien o está mal, ¿no? Si está en línea con la realidad o no, ¿no? Entonces eso. La ¿Qué me habías necesidad de preguntado? No, la necesidad de un criterio que, porque ante un mar de información no sabes qué elegir, ¿no? Claro, 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 una guía, un criterio, una línea a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que querés ver, profundizar, etcétera, etcétera? Muy bien, muchas gracias, Patricia. No, no, no. Ismael, ¿qué Bueno, consejo le das a los que están estudiando ahora? los consejos que los den los ancianos, yo no doy consejos, pero sí te diré mi opinión al respecto. Y para mí es una obviedad. Primero hay que ser consciente del calado que tiene la astrología. Esto para empezar, que la mayoría de gente de inicio lo ignora. Y es una obviedad. Imaginaos que alguien se plantea ser piloto de helicópteros. ¿Se plantearía hacerlo de pilotar un helicóptero de forma autodidacta? Sería un majadero, ¿verdad? Es decir, si queremos hacer cosas que tienen un calado, hacerlo por nuestra cuenta, pues bueno, te deseo suerte a ti y a los que estén a tu alrededor. Es decir, ya sabemos que Salamanca no te da lo que la naturaleza te quitó. Pero la formación es incuestionable. Uno tiene que tener una formación y que, insisto, no es sinónimo de información. Y en estos momentos que vivimos, donde las redes pulula todo tipo de libelo, panfleto, informaciones, como dice Patricia, que no se sabe dónde salen, pues bueno, si no tengo un conocimiento, no lo voy a poder cribar. Entonces me encomiendo al santo de mi devoción y a ver si encuentro algo que pueda resultarme útil, ¿no? Para mí la formación, y no solo en astrología. ¿Alguien se plantearía aprender a conducir solo? Sacarse el carnet de conducir solo y conducir un coche. Bueno, si no es tuyo y lo estampas, bueno, si es de otro no hay problema. Pero para mí son cosas obvias, ¿verdad? Entonces hay que tener claro qué pretende uno cuando estudia astrología. Yo recomendaría que lo hagamos de entrada por el conocimiento. Por el conocimiento. Ya sabemos que la mayoría de la gente que se aproxima a nuestra disciplina es un poco parecido a la psicología. La mayoría de la gente que estudia psicología es para intentar resolver sus problemas y aparte con un sesgo de inicio. Pero bueno, igual consigue sus propósitos. Para mí es el conocimiento y luego ya veremos qué haré con él, ¿no? Pero bueno, en principio yo apuesto por una formación. No digo dónde ni con quién y cada uno que encuentre su camino, obviamente. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Robert, ¿qué nos dices de esto? Pues un consejo para estudiantes y todo aquel que ya tenga un mínimo conocimiento de astrología sería poner a prueba la información, no simplemente repetir como loros lo que has leído en un libro, sino contrastarlo, especialmente aquello que te puede rechinar, aquello que está expresado en términos catastrofistas, es observar muchas veces más la naturaleza, o sea, uno va al libro, va al manual, va a la teoría, perfecto. Ahora mira en la práctica, antes de darle recomendaciones a otro, antes de formular juicios sobre otros, obsérvales. Observa 20 personas con la luna en Sagitario, con la luna en Escorpio, con la luna en Piscis, y luego empezarás a detectar esos patrones y entonces eso que te lleve a reflexionar realmente sobre lo que es cada emplazamiento y cómo opera esa combinatoria, que lo entiendas de verdad por tu propia experiencia, por tu propia observación y tu propia deducción, habiendo entendido lo que es la luna, lo que es Piscis, lo que es Sagitario y cómo se combinan y se aunan. Que no sea simplemente una mera repetición. Al igual que un médico tiene que desarrollar un criterio para desarrollar un diagnóstico, para poder afinar en sus conclusiones,
lo mismo un astrólogo, tiene que ser un gran observador de la realidad, como decía Glenda, y eso es lo que te lleva realmente luego a mejorar. Hay cierto momento en el cual uno ya ha acumulado muchos conocimientos y parece que no escala más, salvo que se enfrente a la realidad, salvo que se enfrente a consultantes, salvo que se enfrente a alumnos, salvo que ponga a prueba sus conocimientos, sea en público o en privado, porque es lo que te ayuda a pulirlos, y realmente las mejores informaciones astrológicas surgen de la propia reflexión, observación y deducción. Así que para todo estudiante que empiece a poner a prueba todo lo que ha leído, que no se limite simplemente a repetirlo. Muy bien. Estudio y práctica llevamos. Walter, cuéntanos, ¿cuál es tu consejo o tus consejos para los que están formándose en este momento? Hola, ¿ya me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Ok. Puedes intervenir. Ok, entonces, bueno, casi ya dijeron todo. Coincide con muchos de ustedes. Yo me recuerdo también muy bien a unas frases que preguntaron a Robert Zoller unos años atrás, creo que en su última entrevista, y él dijo, le dijeron que un consejo para los jóvenes que estamos estudiando, y él dijo, work, work, work. Trabaja, trabaja, trabaja. Y dice, ¿sabes qué? Tienes que estudiar muchos años. Estudiar, observar y hacer experiencia. ¿Sí? El acumular información no produce ninguna emoción, por lo tanto no vas a tener recuerdos. Sí, vas a tener un archivo, pero no tienes un acceso de la intuición a lo estudiado. Entonces es como muy importante, no te puedes ahorrar el tiempo y tienes que leer, estudiar, observar, comparar. No queda otra, parece que no queda otra, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo más importante, que estudias y comparas, y a lo mejor te das cuenta que eso no es la escuela, y eso no es el maestro, y tengo que ir con otro, y así te vas avanzando, ¿sí? Y el trabajo con los clientes y con tus estudiantes te van a decir que estás en el camino correcto, ¿no? Con los años. Se necesita unos años para saber, ¿sí? Cómo va todo. Cada, no sé, 5 o 10 años hay que revisar un poco lo que está uno haciendo realmente. Entonces, es mucho trabajo, el trabajo de un astrólogo serio, probablemente son más horas de trabajo al día que tiene la gente en común, pero creo que es un trabajo también que da mucha satisfacción, o que puede dar mucha satisfacción, ¿sí? Muchas gracias, Walter. De nada. Entonces, para los que están estudiando, resumo, necesidad de guía, necesidad de maestro o necesidad de persona que le vaya indicando un poco el camino, estudio, trabajo y mucha práctica. También, eso es lo que habéis aportado todos. Pues muy interesante, la verdad, muy interesante esta mesa redonda con todos vosotros y esta reflexión sobre nuestra profesión, nuestra práctica astrológica y lo que nos puede deparar el futuro, ¿verdad? Pues nada, señores, muchas gracias. Muchas gracias por este rato tan agradable. Cuéntame, Glenda. No, estabas... muchas gracias a ti. Sí, Gracias muchas a ti. gracias. Muy Bueno. armónica tu conducción, y pues a todos muchas gracias también. Muchas gracias, señores. Gracias, Efe. Un despedimos beso ya. grande para todos. Gracias. Besos. a todos. Saludos. Chao. Chao, chao. Adiós.